Muy buenos días, presidenta, muy buenos días, secretaria, y a todos los invitados, muy buenos días. Pues finalmente la música en México ha tenido grandes evoluciones. ¿Cuántos participantes? Ya nos comentaban que el año pasado, en la edición pasada de México Canta, se tuvo una participación de más de 15,000 personas. Este año tienen un aproximado de cuántas personas se esperan, y no sé si en algún momento dentro de todas las personas que participaron el año pasado, en algún momento hubo quienes se quedaron así como que en la filita de los seleccionados, y si va a haber alguna restricción también, los que participaron el año pasado, también las edades. No sé si nos pudieran apoyar con esto. Pues tenemos grandes expectativas del registro. El primer año tuvimos 15,000. Yo creo que el concurso ya se conoce, ya generó mucha expectativa, y pues lo que queremos hacer este año es que vuelvan a participar otros y tengan la oportunidad, y más adelante veremos que algunos de los que se registraron pudieran participar más adelante. Ellos sí, pero los que pasaron a la semifinal sí tendrán que esperar, porque tenemos que abrir más espacios. Sin embargo, si participaron el año pasado y no pasaron a las semifinales, los invitamos nuevamente a concursar. Encontramos muchísimo talento y por supuesto que va a haber nuevas oportunidades. La edad es de los 18 a los 29. Gran parte de la audiencia que escucha justamente esta música está entre los 17 y los 29 años. Por eso era importante dirigirlo y focalizarlo a esta generación de consumidores, pero también de creadores y de jóvenes mexicanos y mexicano-estadounidenses. Muchas gracias, secretaria. También preguntarle, pues, si me lo permite, presidenta, precisamente a los artistas, ¿cuál ha sido su mayor experiencia? Por ejemplo, en el caso de Ángel Aguilar, que también ha estado, de Majo, perdón, ahora sí. Majo. Sí, Majo Aguilar. Cualquiera se equivoca, no pasa nada. Ya seremos virales. En el caso de Majo, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que tuvo de la edición anterior? Si algún caso en especial de alguno de los chicos participantes le atrajo mucho la atención. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, pues la sorpresa, que no debería haber sido sorpresa porque el país tiene mucho talento, fue que habían muchas personas con un talento enorme, que no sé cómo le hicieron para decidir, porque sí, tenían mucho talento, y sobre todo, que eso es algo muy bello, el amor no viciado por la música, que venía desde el corazón, no de un lugar soberbio, frívolo, con un lugar de mucho amor, y eso pues fue muy interesante observarlo. Sí. Muchísimas gracias. Y una disculpa. No hay ningún problema, todo en orden. Bueno, finalmente, ya nada más, presidenta, creo que no me presenté. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Gracias. ¿Alguien más sobre este tema? A ver, allá atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, mencionaba que va a estar enfocado un poco al regional mexicano. ¿Por qué elegir ese género y no otro? Muchas gracias. Creo que tú eres un TikToker de regional mexicano, entonces eres un tramposo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque justamente el regional tiene una gran versatilidad de mezcla de fusiones. Sabemos, por ejemplo, que se hace muchos corridos, tienen sonidos urbanos o pueden tener rock, o sea, no lo limita, pero la base queremos que sea la música mexicana, que es el sonido ahorita, que se ha vuelto un fenómeno cultural mundial, y que nos parece que es ahí donde queremos trabajar en el cambio de narrativas y de seguir fortaleciendo pues este movimiento también desde el Estado,
pues para generar una plataforma de desarrollo para los jóvenes que además tienen un apoyo y acompañamiento profesional de la industria y que les va a permitir, ya verán en unos años, que muchos de estos cantantes pues van a ser también un referente que se están construyendo hoy gracias a ese trabajo conjunto. Muchas gracias. Y si me permite preguntarle algo a Junior, igual estaría… Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el valor que quiere transmitir de ahora en adelante con sus canciones? El valor, yo creo que, como lo mencionamos hace rato, es un paso. Yo lo veo como que estoy dando un paso hacia adelante y no nos estamos solamente limitando a decir solamente cantamos corrido, regional mexicano. Esto es música mexicana y bueno, pues somos, como dije, muy abiertos, muy versátiles y bueno, eso es lo bonito que tenemos este talento y pues que estamos representando a México. Muchas gracias. Bien, hay dos temas tres, que es importante de este concurso. El primero es promover música con narrativas distintas. El regional mexicano, y no lo estamos censurando, porque no creo en la censura, no creo que prohibiendo la música o ciertos contenidos de la música se resuelva algún problema. Más bien lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso. Hay muchísimos grupos musicales de regional mexicano, del famoso corrido tumbado, por ejemplo, que tienen una melodía extraordinaria, nueva, es una fusión muy buena y tienen contenidos que tienen que ver con la apología de la violencia o las drogas. Y eso existe, ahí está. Lo que queremos nosotros es que muchos cantantes nuevos mexicanos no se orienten hacia la apología de la violencia, sino que a través de esquemas como este, México Canta, busquen otras narrativas, las narrativas más profundas de valores de México, desde el amor, el desamor, hasta lo que nos mueve a los mexicanos y a las mexicanas. Ese es el primer objetivo de México Canta, orientar narrativas a través de este concurso, sin censurar, sino sencillamente promoviendo una visión distinta en la música de lo que estuvo asociado a la apología de la violencia. Lo segundo, que es muy importante, es este Consejo Mexicano de la Música. Fíjense que muchísimos productores mexicanos se fueron a Estados Unidos o se van a Estados Unidos a registrar su música, y ahí se desarrolla la producción. Y lo que queremos es que con este concurso y con la creación del Consejo Mexicano de la Música, muchos productores de música se queden en México, no solamente en Estados Unidos. La industria de la música genera muchísimos empleos, genera riqueza y genera nuevos talentos en nuestro país. Entonces queremos que el Consejo Mexicano de la Música, que es un consejo abierto, en donde participan muchísimos productores independientes, también genere el desarrollo de la producción musical en nuestro país. Y el tercero tiene que ver con una visión del reconocimiento de México y de los mexicanos en Estados Unidos, que somos parte pues de una misma cultura. Entonces estos tres objetivos son muy importantes en México Canta. Se cumplieron el año pasado, pero ahora queremos orientarlo principalmente, o lo decidieron así los organizadores, a la música regional mexicana, a cantantes tan maravillosos como Majo Aguilar, como Junior H., que son referencia para muchísimos jóvenes mexicanos que participan de alguna manera promoviendo México Canta y que invitan a las y a los jóvenes a ser cantautores, que hay muchísimo talento, y en el desarrollo del concurso pues también conocerse junto con el Consejo Mexicano de la Música. Bueno, vamos a una pregunta más, si les parece, sobre el tema. A ver, sobre el tema. Muchas gracias, muy buenos días. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Bueno, pues antes que nada preguntarles si alguno de ustedes me quiere contestar ¿qué es lo que ha cambiado su vida en su entorno familiar, amistades,
el dirigirse de esta manera, con estas letras que son muy diferentes a las que ya nos estaban acostumbrando los tiempos neoliberales? ¿Qué es lo que les ha cambiado a ustedes su vida? ¿Quién quiera? La verdad, no ha cambiado en sí nada. Al contrario, es muy bonito que nuestra familia, los allegados, nuestros amigos siguen apoyándonos, seguimos siendo los mismos siempre con los pies en la tierra y pues nada, en parte también significan mucho. Ellos son la mayor parte de la motivación, como el motor de cada día, son los que nos hacen echarle ganas. O mejor dicho, preguntarles cómo han influido ustedes a su entorno. Pues sinceramente nos estamos también adaptando y creciendo, porque es muy difícil también para uno pues estar joven, tener esta presión. La fama no es fácil y es algo que llegó gracias al talento que tenemos y bueno, pues al final nos enfocamos, que hacemos lo que nos gusta. Muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Platicar un poco de su historia. Por favor. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, respondiendo a la pregunta, antes agradecer el espacio, Presidenta, agradecer a la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, por este espacio, al Consejo Mexicano de la Música, señor Pepe, señor Miguel, muchas gracias por fomentar estas nuevas iniciativas. Como cantante, es una gran oportunidad que como jóvenes nos den este espacio para compartir mensajes. Regularmente nunca había ido a estos espacios para que las nuevas narrativas de amor, de romance, pudieran tener mayor exposición más allá de nuestras familias. Entonces, poder influir en nuestro entorno ha sido algo muy bonito. Yo quiero compartir algo personal que me ha pasado. Con la canción de Quiero Soñar, que fue con la que gané el concurso de México Canta, había muchos niños que me enviaban sus videos cantando "A mi México, México, México", y cantando esta canción que habla de construir un México diferente a través del arte, a través de la cultura, de que como mexicanos nos demos la mano y que el amor sea capaz de unir los corazones. Entonces, ver cómo, lo que decía Junior, como artista te vuelves un referente, y creo que tenemos una gran responsabilidad como artistas con las nuevas generaciones, con los niños, con los jóvenes. Tristemente, la mayor cantidad de las personas que se desvían hacia la delincuencia son jóvenes, entonces enfocar hacia ellos nuevos mensajes creo que es una gran oportunidad, un gran acierto por parte de nuestra presidenta, de la secretaria del Consejo Mexicano de la Música, y recordarnos a todos los mexicanos lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser mexicanos, que México es mucho más allá de las malas noticias que hay, que México es cultura, México es tradición, México es arte, México es unidad, y pues poder influir en las nuevas generaciones, eso yo creo que es un gran regalo que todos los jóvenes nos podemos llevar de México Canta. Gracias. Bravo. Presidenta, ya nada más preguntarle a usted, esto es parte del humanismo mexicano. Usted este fin de semana estuvo con el pueblo Seri, entre otros, pero fue muy emocionante ver cómo la recibieron con cantos, con danzas muy bonitas, y quería yo ver si también hay posibilidad de un encuentro entre las expresiones artísticas de estos pueblos originarios en un futuro. Puede ser también, ellos también pueden participar con su lengua, con su idioma en este concurso. Y también podemos pensar posteriormente en la música de pueblos originarios y que sea parte de lo que conocemos y de lo que queremos de México. Cuando presentamos Suave Patria los viernes, pues tiene que ver con eso, con el amor por México, por nuestras tradiciones, por la historia y por la grandeza cultural, porque somos potencia cultural. Y aquello que es la violencia, las drogas, que ha estigmatizado mucho a México y particularmente a algunos estados de la República, que quede en el pasado y que lo que se conozca de México en el mundo pues sea la riqueza cultural. Gracias. Si quieren lo dejamos aquí, el México Canta, ¿les parece?
porque nos tenemos que ir pronto, vamos a un evento en el Colegio Militar más tarde. Les damos un aplauso y una foto, vengan. Aquí al frente. Gracias. Bueno, vamos a otras preguntas de otros temas. A ver, acá. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Espectacular presentación. Muy agradecido también con los artistas. Gracias por eso. Presidenta, estuvo en Sonora. Ahora platicaban hace un momento respecto de eso con el pueblo, con la nación Concac, los yaquis, en el sur de Sonora. ¿Cómo le fue en la gira? Muy hermoso, la verdad. Platicaba en los eventos que tuvimos que es la cuarta transformación la que reconoce a los pueblos originarios en la Constitución. Ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, ni la de 1917, que son las constituciones que vienen de las grandes transformaciones, reconoció a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con su autonomía. Es hasta 2024 que se reconoce en el artículo 2 constitucional el derecho de los pueblos, o todos los derechos para todos los pueblos. Y ahora se trata pues de hacer eso realidad. Evidentemente, con la autonomía y el desarrollo de los propios pueblos, pero ¿qué nos corresponde? Desde el gobierno del presidente López Obrador, primero regresar sus tierras. Los pueblos yaquis fueron despojados durante el porfiriato de todas sus tierras. Después el general Cárdenas se las regresa, pero no queda establecido realmente esa recuperación. Y es hasta el presidente López Obrador y con nosotros que se han regresado más de 45,000 hectáreas al pueblo yaqui. En el caso del pueblo seri, además de regresar tierras, se está, bueno, en ambos y en todos los planes de justicia, se está dotando de los principales derechos y permitiéndoles a los pueblos organizarse en la medida de sus usos y costumbres, dentro de un marco constitucional, evidentemente. Ahora también está un presupuesto público destinado a los pueblos que ellos deciden en asamblea cómo lo utilizan y a través de qué autoridades lo ejercen. Particularmente los pueblos de Sonora, las naciones, incluso le llaman las tribus ellos mismos, son de las más antiguas de México y son de las que más sufrieron despojo, esclavitud, incluso exterminio. Porfirio Díaz quiso exterminar a los yaquis, los detuvo, despojó sus tierras y los envió al sur del país. Entonces, el recuperar la esencia, el origen, la grandeza de México y además hacer justicia, eso es lo que hacemos con los planes de justicia. Y es la verdad un momento muy hermoso. Presidenta, el asunto de las escuelas. Hubo un mensaje del calendario famoso. Pública, dijo el secretario en Hermosillo que hoy se iba medio a platicar. Yo escuchaba a varios padres de familia. Lo primero que es importante, porque el fin de semana, ya saben, todo el mundo opinó, y lo primero que es muy importante que se sepa es que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación de los 32
o de las 31 estados y la Ciudad de México. ¿Y ahora cambiaron de opinión? Eso es lo primero, porque es muy importante que sepa, porque ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. Eso es lo primero, no fue una decisión, una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia que se hizo este planteamiento y todos lo votaron. Eso es lo primero, para que no digan que es porque hubo una campaña ahora contra Mario, y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de Educación del país. Eso es lo primero. Lo segundo, pues también hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora pues es que se conserven las 6 semanas de vacaciones y se va a volver a reunir este Consejo de Educación donde participan todos los secretarios hoy a las 10 de la mañana para recoger pues esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior. Pero vamos a esperar a las 10 de la mañana la decisión, y el objetivo es que sea una decisión de consenso, como fue la decisión del viernes. Ahora hay que escuchar y pues esencialmente es que se mantengan las 6 semanas de vacaciones. Igual al respecto del tema, ¿esta modificación del calendario también es vinculante para escuelas particulares o es solo? Sí. Todas las escuelas particulares están guiadas por la Secretaría de Educación Pública. No es que ellos tengan, o sea, tienen que ser reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, tiene que tomarse pues para todas y para todos. Siempre hay excepciones, hay que decirlo. Por ejemplo, hay estados como el caso de Aguascalientes, que con la feria de Aguascalientes suspenden clases en el periodo de la feria y las reponen posteriormente. Hay estados que por las temperaturas, por las altas temperaturas, deciden mover las vacaciones. Es decir, se da una orientación y después los estados pueden tener algunas excepciones que tienen que ser aprobadas por la propia Secretaría de Educación Pública. Siempre ocurre eso, pero hay una orientación de un calendario escolar. Entonces ahora, dada esta preocupación que vino de algunos y otros, la verdad fue campaña, pero digamos, reconociendo la preocupación, que se mantengan las 6 semanas de vacaciones y que pueda visualizarse para aquellas entidades que es importante por el tema de las altas temperaturas y del fútbol, de la Copa Mundial, que puede generar distracciones en los chavos, que puede las y los niños y niñas o jóvenes, o en donde hay, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, problemas de que van a llegar muchísimos turistas. Entonces, tomando en cuenta todas estas condicionantes, pues que en consenso se decidan las opciones del calendario escolar el día de hoy. Presidenta, una pregunta para el procurador Iván Escalante al respecto de los operativos que se realizaron antirrevendedores, antirreventa durante los conciertos de BTS. ¿Qué nos podría platicar? Con su permiso, Presidenta. Sí, fue un operativo que estuvimos muy pendiente de él. En realidad fue un operativo del Gobierno de la Ciudad de México. Nosotros hablamos por teléfono con el secretario de Gobierno y con el secretario de Seguridad el jueves, que fue el primer concierto. Instalamos un módulo de Profeco, se atendió en los 3 días solamente una queja de una persona, de una consumidora, de una fan de este grupo, y nos informó el secretario de Seguridad de la ciudad que habían detenido a 14 personas por reventa. Esa es la información que nosotros tenemos en particular de BTS. Gracias. Un último tema, Presidenta, al respecto de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Tamaulipas, de Sinaloa, perdónenme. Publicó un mensaje el gobernador en el tono, y también el senador en un tono particular,
Con respecto a que esto no es solamente un proceso jurídico que ellos y el resto de las personas están enfrentando, sino que también es una especie de ataque en contra de la 4T, los personajes emblemáticos o los liderazgos emblemáticos de ello. Entender cómo es que usted comprende el tema. ¿Cree que esto es también un asunto político en contra de la 4T? ¿No necesariamente lo ve así o cómo usted comprende la dinámica? Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora. Vino una solicitud de extradición urgente, de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa y el senador y otras 8 personas, que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo, se necesitan pruebas para ello. No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas. Consultó a la Fiscalía General de la República y dijo, pues no hay suficientes pruebas. Y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores está pidiendo pruebas. Así de sencillo, es un asunto jurídico y tiene que ver también con la soberanía de México, tiene que ver también con eso. Entonces, hasta ahí, y vamos a seguir informando. Bien, Presidenta, ya que no es martes de seguridad, ¿hay algo que nos quiera o pueda comentar al respecto de un cateo que realizó la Marina en San Pedro Garza García, Nuevo Mañana León? viene el Gabinete de Seguridad. Muchas gracias. Gracias. Sobre la Corte. A ver, acá. Gracias, Presidenta. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Primero quería preguntarle acerca de un caso que se suscitó. La semana pasada en el Senado de la República hubo un encuentro para hablar acerca de democracia, pero se hizo también propaganda a favor de un candidato presidencial en Colombia. ¿Esto podría calificarse también como un intento de injerencia en México, Presidenta? Bueno, pues es opinión de los senadores que quieren apoyar a uno de los candidatos. Pues no, tampoco pasa nada, dijo. No hay que exagerar en todo. Ok, se repartió propaganda a favor de ese candidato, folletos. ¿Esto se puede hacer en México, propaganda a favor de un candidato de otro país? Presidente? Bueno, pues van a votar los colombianos, ¿no? Entonces, pues manifestaron algunos senadores su opinión respecto a las elecciones en Colombia. Así. Gracias. El segundo tema, sobre Rubén Rocha, ocurrió fueron a balacear su casa, donde vivía anteriormente. Eso despertó hace también, 10 años, es una propiedad de él. De hace vivió 10 años. anteriormente. Estaba abandonada, sí. Sin embargo, esto también nos lleva a preguntarnos, ¿se tiene ubicado a Rubén Rocha, Presidenta, las fuerzas de seguridad? Mañana lo puede informar el secretario de Seguridad, pero él está en Sinaloa. Sí. Gracias. Y por último, de mi parte, hoy exactamente Hay dentro como lo hemos dicho, hay mucha propaganda, porque es propaganda, no es información. Hay que diferenciar entre información y propaganda. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay algunos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero dan información. Hay mucha en las redes, hay muchísima propaganda y mucha mentira, muchísima mentira. Estamos pensando que el detector de mentiras nos está quedando corto y que tenemos que hacer algo más, porque es increíble la cantidad de mentiras que se dicen todos los días. Es muy importante la información y no la propaganda, ni el querer generar este ambiente de rumores que tienden a promover la idea de que hay más problemas de los que en realidad existen. Entonces, él está en Sinaloa y ya, pues él mismo podría informar, o las otras 9 personas, dónde están. Pero no hay esta cosa de que, ¿y ahora dónde está? Y ya se escapó y quién sabe qué tanta cosa. Nada. Gracias. Y por último, falta un mes exactamente para la inauguración del Mundial de Fútbol aquí en la ciudad. Bueno, la inauguración aquí en la Ciudad de México.
¿Cuál sería su balance? Hemos visto, estamos permanentemente allá afuera, usted sabe, nos ha visto, y hemos visto que que viene muy constantemente el gabinete de la Ciudad de México, la jefa de gobierno y otros funcionarios de su gobierno. Y queremos saber qué reporte le han dado, todo está a tiempo, todo va a estar justo para el arranque del Mundial. Hay obras que están todavía en desarrollo en la Ciudad de México, el metro que tenemos aquí a unos metros, pues la verdad es que se ve que está pues, los trabajos a todo lo que da. El reporte que le han dado, Presidenta, es ¿todo va a estar a tiempo? Sí, a ver, hay varias cosas que es importante aclarar, ¿no? Uno, el Mundial lo organiza la FIFA. ¿Qué es FIFA? Federación Internacional de Fútbol Asociación. En el caso de México participa la Federación Mexicana de Fútbol. Nosotros lo que hacemos pues es generar todas las condiciones para que se pueda desarrollar este evento. Condiciones de seguridad, porque finalmente es un evento que van a ver miles de millones de personas en su inauguración y en los partidos. Entonces es una imagen de nuestro país. Cada una de las entidades de la República, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que son las entidades que van a tener partidos, pues han estado haciendo distintas actividades para mejorar el entorno en donde se va a desarrollar. En el caso de la Ciudad de México, pues tiene muchísimas obras alrededor del Estadio Ciudad de México, el antiguo Estadio Azteca, que pues han embellecido muchísimo el espacio, y además está haciendo una obra hacia el centro de la ciudad que, por lo que nos ha dicho Clara, pues va a terminar en tiempo y forma para el Mundial. Igual se están haciendo obras muy importantes, es así de nuestra parte, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que también van a terminar en tiempo y en forma, que igual que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles van a ser sedes para la Ciudad de México de la llegada de deportistas y la llegada de millones de turistas. Entonces, hasta ahí. Bueno, ¿qué otra cosa es importante en la organización? Por ejemplo, al Estadio Ciudad de México no se puede llegar en auto. Entonces, la Ciudad de México ha estado trabajando muchísimo para generar condiciones en donde puedas dejar tu automóvil en algún lugar y utilizar un transporte público para llegar al estadio. Desde el tren ligero hasta muchas otras formas en las que puedes llegar desde el norte de la ciudad, el sur de la ciudad, o si vienes de fuera de la Ciudad de México, que puedas dejar tu vehículo y llegar en transporte público. Aquí hemos tenido reuniones también con el Estadio Azteca, con la FIFA, el estadio, los dueños del estadio y la Ciudad de México y el Gobierno de México, pues para que para la inauguración no haya ningún problema para poder acceder y todo lo que tiene que haber alrededor de ese día. Por eso ha venido Clara, también el famoso FanFest, que ha estado también la Secretaría de Cultura buscando las mejores condiciones para que se desarrolle. Es decir, todas las actividades que están alrededor, pues que sea un día, la inauguración, pues de la mejor imagen de la Ciudad de México y del país. Muchas gracias, presidente. Lo que sí estamos organizando nosotros es el Mundial Social, ahí sí, que es pues que en todo el país haya canchas de fútbol y que el Mundial sirva para seguir promoviendo el fútbol desde el barrio, desde cualquier lugar de nuestro país. Gracias. Y lo operativo de seguridad, nos dieron una explicación alguna vez acerca de lo amplio que es. Se han desarrollado simulacros, ensayos, sí, y está todo listo. Cada partido que hay en el estadio o en los 3 estadios es un simulacro. Recientemente jugaron América Pumas, quedamos empatados. Ayer, ¿quién ganó? ¿Quién pasó? Ah, bueno. Bueno, todos estos partidos son simulacros. El primero fue el México-Portugal, ya me quedé hace
4 años. México-Portugal. Y ahí afortunadamente nos dimos cuenta de varias cosas que tenían que mejorarse y a partir de ahí pues estamos ayudando a que se mejore. Vamos. Espérame tantito porque va a este lado, Nancy, acá. Luego vas tú. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, este fin de semana la lideresa del grupo parlamentario Más Madrid, Manuela Bergerot, pues le envió una carta en la cual le ofrece disculpas a usted y al pueblo de México por lo que califica como la bochornosa visita de Isabel Díaz Ayuso a nuestro país y entre otras cosas pues manifiesta que los españoles y en particular los madrileños pues sienten mucho respeto por la soberanía mexicana y también manifiesta que ya tienen muy superada los españoles y las españolas esta visión pues que intentó imponer en su momento la dictadura franquista, esta visión imperialista y también pues contraria a la democracia y a la justicia. Entre otras cosas también manifiesta que está muy superada esta reivindicación de Hernán Cortés. Preguntarle si ya tiene una respuesta y en qué sentido iría esta respuesta. Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero fíjense, lo que más llama la atención, porque fue noticia allá en España, incluso la mencionó el presidente de España ayer en un evento, fue noticia allá de pues ¿cómo se puede decir? Lo mal que le fue, vamos a decirlo así, en la visita que tuvo a México. Esta visión evidente de que bueno, hay quien dice que México nació en 1821 o 1824, México como México, pues sí, Estados Unidos mexicanos. En efecto, pues digamos, la primera constitución después de la independencia. Pero esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles, pues está bastante equivocada. El reconocimiento de la grandeza cultural de México desde las culturas originarias y el darle su justo nivel a lo que fue la invasión española y la cantidad de agresiones, esclavismo, exterminio, matanzas que hubo por parte de la llegada de los españoles a nuestro país hacia los pueblos originarios. Eso hay que reconocerlo siempre, porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso, como esta fotografía que está ahí en uno de los salones de aquí de Palacio, de la llegada de Cortés con Moctezuma, que se dan la mano, como si ese hubiera sido el ambiente en el que llegan los españoles. Y no fue así. Y por eso pusimos hace unos días lo que incluso dice Carlos I de España de Hernán Cortés, o sea, el absurdo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid que vino a México a tratar de reconocer a Hernán Cortés. Entonces, esta fallida visita de Isabel Ayuso a México, pues se reconoció en España y además, muchos que no están de acuerdo con esta visión lo manifestaron en su momento, incluido el presidente de España y también diputados de otros partidos. Ahora, lo que para las y los mexicanos debemos de revisar también es quién la trajo. Porque imagínense, o sea, un partido político que se saca foto con sus gobernadores reconociendo a esta mujer como el mejor exponente internacional para reflejarlos a ellos.
O sea, los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés. O sea, el conservadurismo mexicano, porque en realidad son el PRIAN, el conservadurismo mexicano, reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida. Eso es lo que vale la pena desde México también analizar: quién la trae, por qué la trae y qué visión tienen ellos de México. Sí, en esta carta justamente hablaba de eso la representante también de la oposición ahí en la Comunidad de Madrid, que justamente es una visión imperialista rancia y antidemocrática, y que eso solo lo promueve la ultraderecha política y mediática españolas, y aquí por supuesto la ultraderecha mexicana también política y mediática. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque la semana pasada el gobierno de Estados Unidos intensificó el bloqueo económico contra Cuba. Ya estas medidas que se están tomando a últimas semanas pues están causando una atrocidad en el pueblo cubano, y sobre todo que son de carácter ilegal e inhumano. Eso ya está analizado por varios internacionalistas. De acuerdo con el derecho internacional, pues ya estaríamos ante un genocidio o un posible genocidio, porque esto se concibe en el derecho internacional como la privación de la vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional de penosas condiciones de vida y la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras acciones encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. Eso ya está pasando en esta nación. Preguntarle qué más pudiera hacer México para, pues de alguna manera, aminorar el sufrimiento del pueblo cubano. Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. De hecho, el día de hoy sale un barco de ayuda humanitaria a Cuba. México siempre va a ser fraterno y solidario con todas las naciones del mundo y particularmente con Cuba. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y además está en la Constitución de México, la autodeterminación de los pueblos, y no estamos de acuerdo, nunca hemos estado de acuerdo, desde el primer momento en 1962 cuando se planteó el bloqueo, con el bloqueo a Cuba. Entonces nosotros vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita. ¿Y se ha explorado el tema del petróleo, Presidenta, para ver si ya se puede enviar también cargamento? Sí, ellos están recibiendo petróleo de Rusia, entonces nosotros nos estamos orientando a otros apoyos humanitarios. Gracias, Presidenta. En otro tema, y aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, preguntarle cómo va la Profeco con las denuncias que se han presentado contra la empresa Telcel. Esto se lo pregunto porque la empresa pues ha omitido informar masivamente a sus millones de pues consumidores o de clientes que la fianza es opcional. También está omitiendo en algunos casos, en varios, de hecho que hemos documentado, entregar facturación por los servicios que presta, y en últimas fechas está haciendo un cobro pues nuevo que no se informó jamás a los clientes sobre una supuesta inteligencia artificial que tiene la telefonía móvil, y también sin autorización de los propios clientes. Sabemos que ya hay algunas quejas. Preguntar sobre todo porque esta empresa surgió así, con este tipo de creatividad empresarial entre comillas. De hecho, pues en su momento los gobiernos neoliberales tuvieron que ponerle un alto, incluso esos gobiernos, porque cobraba doble las llamadas, y se hizo una campaña del que llama paga para que justamente no fuera un cobro doble. Preguntar cómo va la Profeco en ese sentido. Del primer tema de la fianza, se hizo una notificación a la telefonía para que cambiara sus contratos de adhesión. Vamos a revisar,
en teoría ya nos presentaron, de hecho, el nuevo contrato ya sin la fianza obligatoria. De estos otros dos temas que comenta, si nos da oportunidad de revisarlo, y en estos días le enviamos una nota con esto, y si identificamos alguna presunta violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a los usuarios de telecomunicaciones, por supuesto que vamos a actuar. Sí, sobre la fianza nada más muy rápido, es que continúan con ese cobro sin avisar que es opcional, o sea que tú puedes cambiar el contrato. Entonces, si no lo cambias porque no tienes información al respecto, te lo siguen cobrando. El contrato que a nosotros ya nos presentaron, es decir, el que tiene que estar vigente, ya no viene la obligatoriedad. Para todos los clientes. Para todos los clientes. Aquí lo que hay que revisar justamente es que estén cumpliendo con el contrato, con esta modificación, efectivamente, ¿no? Una cosa a lo mejor nos dicen, aquí está, pero continúan con las mismas prácticas. Y también es importante señalar que no hemos tenido quejas formales sobre estos casos. Entonces, si nos da oportunidad, lo revisamos muy bien y le informamos cada uno de estos puntos que nos acaba de dar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Pues bueno, voy a continuar con el tema de Hernán Cortés. Esto es a raíz de, bueno, en exclusiva tuvimos acceso a una carta que le hicieron llegar primero al expresidente Andrés Manuel López Obrador y después a usted el año pasado, en donde precisamente le voy a leer la pregunta así. ¿Qué opinión le merece que Ascanio Pinatelli Aragona Cortés, descendiente directo de Hernán Cortés, haya pedido perdón nuevamente a los pueblos indígenas de México y rechazado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso por considerar que fomentan la discordia? ¿Considera usted que este gesto abre una nueva oportunidad para avanzar en una reconciliación histórica entre México y España basado en el respeto mutuo y el reconocimiento del pasado para trabajar por la paz y la fraternidad entre los pueblos? Menciono esto porque cuando llega Isabel Díaz Ayuso a México, el hacer el uso de la figura de Hernán Cortés para los descendientes es complicado, y incluso lo comentan, o sea, es complicado llevar el apellido de Hernán Cortés. Pero ellos, cuando hace digamos, la primera mención, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dice que el pueblo de España, España pida perdón por las atrocidades que se cometieron contra los pueblos indígenas. Ellos acuden, o él acude a ese llamado, incluso en una ceremonia ahí del Hospital de Jesús, que tiene larga historia. Él le pide directamente perdón a nombre de la familia Cortés a un descendiente directo de Moctezuma. Y dice, se tiene que seguir trabajando por la paz, la fraternidad, y le parece muy bien ese discurso que fomenta el expresidente López Obrador: amor, paz y justicia para los pueblos indígenas. Uno de los mensajes que deja la visita de Isabel Díaz Ayuso es que muchos cantantes, políticos y del área internacional de España le piden perdón a México. Reconocen que hubo atrocidades, reconocen que México vale, que sus pueblos valen y que era justo y necesario pedirle perdón. Su opinión referente a toda esta serie de pedidos de perdón a México. Miren qué importante es la solicitud que se hizo en su momento por parte del presidente López Obrador. ¿Y quiénes son los que no reconocen la importancia de ello? Tiene que ver con el racismo y la discriminación actual. No solamente es el pasado, no solamente es reconocer la grandeza cultural de los pueblos originarios que habitaban este territorio mucho antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando de miles de años en algunos de los casos. La civilización olmeca es de hace 3,000 años. La llegada de los españoles es hace poco más de 500 años. Entonces, reconocer que aquí en estas tierras había civilizaciones grandiosas, muy diversas, desde los mayas
hasta los pueblos del norte, cada uno con sus propias riquezas culturales, su propia visión de la naturaleza a partir de los ecosistemas donde vivían, la creatividad, no solamente para la producción, para la ingeniería, sino también lo que desarrollaron en términos de su cultura. Es importantísimo para el México de hoy, porque en el México de hoy hay mucha discriminación todavía. Afortunadamente esto lo abrió la Cuarta Transformación. Si no se hubiera abierto, la discriminación en contra de pueblos originarios hubiera existido. Las lenguas se llamaban dialectos, cuando son reconocidas como lenguas por toda su diversidad y su amplitud. Todavía a la fecha, me contaba Lorena, la gran corredora rarámuri, que a ella la sacan de restaurantes en Chihuahua por ser indígena, por ser rarámuri. Si nosotros no reconocemos la grandeza de las culturas de entonces y lo que fue la visión de la conquista, porque la colonia en México lo que dejó fue la visión de las castas, desde los españoles, los criollos, hasta los indígenas. Según esto, cada uno tenía una división distinta, social, por su origen étnico o por su color de la piel. Esa visión de discriminación, de castas, se quedó en el México de muchos años después. Afortunadamente surgieron los liberales mexicanos que acabaron con los fueros y los privilegios de entonces. Y afortunadamente hubo una revolución mexicana. Y afortunadamente hoy estamos reivindicando el México de antes y el México de hoy. Si nosotros no reconocemos eso, vamos a seguir propagando la discriminación, el clasismo, el racismo. ¿Qué es lo que propaga la ultraderecha? La derecha mexicana, la derecha española, la derecha en el mundo entero, lo que propaga es esta visión de que hay más y hay menos en la especie humana. Y nosotros propagamos todo lo contrario, que todos somos iguales. Podemos ser diferentes en muchos sentidos, particularmente en nuestras culturas, pero todos somos iguales. Esa visión de igualdad, que la reconocemos como parte del humanismo mexicano, no existiría si no reconocemos nuestro pasado glorioso y la grandeza cultural de México. Por eso es tan importante y por eso el perdón que pidió en su momento el presidente López Obrador tiene ese sentido de reconocimiento de España y el reconocimiento de México. Más allá de si se dio el perdón como tal o no, España ha dado un paso desde el rey de España o el jefe del Estado español al decir hubo atrocidades. El que por lo menos se haya parado en una exposición de mujeres indígenas, de antes y de ahora, bueno, ya es un paso. Y hay que seguir en ese camino y debatir, no censurar, sino debatir a aquellos que reconocen a Hernán Cortés y a la conquista como el nacimiento de México. No, México no surgió de ahí. Si no reconocemos la grandeza y los valores de los pueblos originarios, vamos a seguir con la discriminación hacia los pueblos. Y al revés, lo que hay que reconocer es la dignidad del pueblo de México que viene de ahí, de esos valores. Entonces, por eso es tan importante para nosotros, para las y los mexicanos, y por eso lo repetimos, reconocer la grandeza cultural de México, los valores de las y los mexicanos. Dice por ahí Krause que estamos exagerando en el indigenismo, pues es preferible eso a decir que México nació en 1821 y que antes no hubo nada, o a decir que hubo una hermandad entre los pueblos con la llegada de los españoles. No, hubo atrocidades que se cometieron y hay que reconocer esas atrocidades y la resistencia de los pueblos que nos ha permitido lo que somos hoy las y los mexicanos.
Nada más para concluir con esta pregunta, y cito textual, este descendiente dice, no es solo pedir perdón un solo día, se tiene que trabajar todos los días para demostrar que con los hechos. La mejor manera es erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas y trabajar para que los pueblos indígenas que fueron olvidados durante tanto tiempo sea reconocida su dignidad, su bienestar y su cultura como parte del México y de la diversidad del México de hoy. Bueno, y finalmente, dos preguntas rápidas. Uno, encuestas. En varios medios de comunicación están saliendo encuestas, incluso la del Grupo Cantón también, en donde, a pesar de toda esta campaña negra que está habiendo a nivel local e incluso internacional, usted sigue estando arriba de las preferencias, arriba de 69%, 70%, todo lo que es en cuestión pues, económica, su desempeño, pues incluso cómo está gobernando el país. Pues he visto algunas de Reporte Índigo, obviamente de Grupo Cantón, en donde pues se consulta a la ciudadanía y que pues no se está logrando. Hay una ahí, a ver, de Reporte Índigo que salió. A ver, ponla nomás para que a algunos les duele el estómago. En términos generales, ¿cómo califica el desempeño de la presidenta? 74.2, bueno, muy bueno. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la presidenta está gobernando el país? Aprueba 69.1. En general, ¿cómo describiría la imagen que tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum? Algo negativa, vamos a ponerle 11.4. Muy negativa, 16.8. ¿Y más preguntas? Fíjense que ahora que salí a Sonora, es bien importante salir de la ciudad porque si está uno aquí en Palacio Nacional todo el día, imagínense, se enferma uno, la verdad, porque nomás leyendo redes sociales y medios. Cuando salgo, pues tengo la percepción de cómo está la gente con el gobierno. Y por donde iba, la soberanía, presidenta, la soberanía, la apoyamos. La apoyamos en la defensa de la soberanía. Así está cuando salgo nadie, la verdad, me ha hecho ningún comentario distinto. Se acercan obviamente con problemas, pues hay muchos problemas, evidentemente, o gestiones personales, pero en general es muy positivo el apoyo. Y eso es por no alejarse de los principios. El otro día lo dije, decía el presidente López Obrador, lo dice en su libro Gracias y en otros libros, que la política es principios y eficacia. Y pienso yo que en este momento hay que irse más a los principios. Finalmente, nada más opinión sobre esta andanada que está sufriendo el Politécnico. Se mencionaba primero ayer que había la renuncia del director del Politécnico, que siempre no. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, Pues es que viene la elección del director en diciembre. Entonces, pues ya hay lo que normalmente se mueve ahí para poder orientar hacia uno u otro director. Yo lo dije el otro día y estamos ya pensando cómo lo vamos a hacer y poniéndolo a consideración de los académicos, trabajadores y estudiantes, que es muy importante porque en el caso del Poli, el presidente o la presidenta nombra al director. Yo toda mi vida luché por la democracia en la UNAM. Entonces ahora que nos toca elegir en el Poli, pues me parece importante que haya una consulta. ¿Lo va a hacer entonces en esta elección?
que haya una consulta a la base estudiantil, de profesores, una terna, por ejemplo, que salga de ellas. Por ejemplo. Entonces estamos trabajando para hacerle una propuesta a la comunidad politécnica de cómo elegir este año al director o directora. Ya es un hecho entonces. También. Muchas gracias. No, pero es que así es. O sea, en diciembre es el cambio y ahora pues vamos a hacer esta consulta. Muchas gracias. Vamos de este lado a ver la compañera de Guerrero. Gracias. Buenos días, presidenta. Como usted sabe, el Akamoto el año pasado arrojó que 8 personas perdieron la vida, ¿no? Y en estos meses se ha dado como un debate en que si se permite hacer el Akamoto o no se permite. El gobierno de Acapulco pues dijo que no iba a otorgar permisos y el gobierno del estado como respaldó esta propuesta. Igual la secretaria de Turismo dijo que Acapulco merecía como actividades buenas. Entonces, y algunos empresarios dijeron que no les iban a dar servicios. Otros dicen que sí les va a dar servicio porque si no sería discriminación. Por su parte, los organizadores pues se mantienen en la fecha del 14 al 17 de mayo. Quería preguntarle si hay alguna indicación de su parte, si va a haber alguna coordinación entre los 3 niveles o de qué manera se va a actuar. Pues es una decisión yo creo que del gobierno del estado y del gobierno municipal, ¿no? Y la decisión que ellas tomen pues yo creo que hay que apoyarla. No conozco muy bien, la verdad, el tema, pero es una decisión que están tomando ellas. Entonces, pues ahí Josefina que se acerque para ver en qué se les puede apoyar. Y me informo mejor para poder dar en todo caso una opinión personal. ¿Pero usted estaría de acuerdo en que se realice el Akamoto o que...? Pues es una actividad que realizan en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, pues les corresponde a ellos tomar la decisión. Bueno, no todo lo tiene que decidir la presidenta. Hay muchas cosas que deciden los presidentes o presidentas municipales y muchas cosas que deciden las y los gobernadores. Y buscamos en la medida de lo posible pues apoyar las decisiones. Y así hay una decisión pues muy polémica, pues entonces también intervenimos. Gracias, presidenta. No había tenido la oportunidad de preguntarle sobre el plan de justicia de los pueblos afromexicanos de Guerrero y de Oaxaca. Yo fui en marzo a la segunda asamblea y estuve en 2 mesas, una primera de salud, en donde la petición principal fue que se contrate a médicos afro y a enfermeros también afro. Y esa fue como la petición y que se hiciera como un hospital de 3er nivel para la Costa Chica, ¿no? Para que atendiera enfermedades propias, ¿no? de la población afro, ¿no? Y también estuve en la mesa de mujeres, ¿no? Entonces ahí se discutió como en qué municipio se tenía que poner el centro libre de violencia. Entonces estaban como discutiendo como en cuál de los municipios y yo pregunté si no había como una encuesta en donde hubiera mayor índices de violencia y que ese fuera el criterio. Y alguien de la mujer pues me dijo que no había una encuesta reciente sobre la violencia hacia las mujeres. Entonces yo le quería preguntar si le han informado como de estos 2 temas, ¿no? que se estuvieron discutiendo en la segunda asamblea del pueblo afro. Hay encuestas nacionales, pero no necesariamente tienen representatividad por municipio. Las encuestas cuando tienen su propia metodología. Tú puedes tener una encuesta nacional de 1,200 personas y te da un resultado con un error de más o menos 3% o 4%. Pero esa encuesta no la puedes dividir por estado, porque al hacer por estado necesitas más personas encuestadas en cada lugar y si es municipal, pues todavía muchas más.
Entonces hay encuestas nacionales en algunas entidades de la República y lo más cercano que existe pues es la ENSU, que hace el INEGI para algunas ciudades del país. Centros libres hay el objetivo es que haya en todos los municipios del país, en todos. Y evidentemente en algunos municipios que tienen problemáticas específicas, pues se orientan a esas problemáticas. Hoy debe haber como 700 centros libres y pues nos falta llegar a los 2.500 o casi 2.500 municipios que hay en el país. En el caso del plan de justicia, estamos viendo, por ejemplo, el tema de los hospitales. Hay un hospital en Ometepec. Los hospitales de segundo, de tercer nivel se ponen de acuerdo a las regiones, no puede haber un hospital en cada municipio de tercer nivel, en ningún lugar del mundo es así. Más bien son regionales los de tercer nivel que son con más acceso a especialidades. Lo que estamos fortaleciendo es la atención primaria, la atención secundaria y en algunos lugares poniendo hospitales de tercer nivel. Entonces, aunque no quede exactamente Ometepec como un municipio de la comunidad afromexicana, aunque hay ahí, pero no necesariamente es más un municipio indígena, ahí hay un hospital. Entonces el objetivo más bien es ampliar ese hospital y que ahí mismo pues pueda servir para toda la región de Oaxaca y de Guerrero en la costa. Y seguimos trabajando en el plan de justicia. Presidente, ¿y cuándo va a nombrar a la secretaria de la Mujer? Creo que ya esta semana. Ya está la de Agricultura. Agricultura ya está, es Columba López, sí. Bueno, gracias, presidente. Gracias. Bueno, vamos, yo creo que la última pregunta, a ver acá ella. Ahora nos fuimos con la primera fila. Buenos días, presidenta Ilia Cruz de La Hoguera. Presidente, quisiera preguntarle acerca de esta visita que usted ya la definió como fallida de la derechista española Isabel Díaz Ayuso, pero respecto a este comunicado que emite la comunidad madrileña que ella dirige, que dice que, o la acusa usted de haberla censurado y expulsado básicamente del país. Sí, y que después a permitir que realizara un evento en Xcaret, creo, ¿no? Y los propios empresarios dijeron que no, que pues nunca prohibimos ningún evento. Y la Secretaría de Gobernación también salió. Había quien decía, es que es extranjera, no deberían dejarle entrar para hablar de la política nacional. Yo no pienso eso. Está bien que estén aquí, que comenten. Lo que tiene que haber es fomento al debate, particularmente en algo pues tan delicado para las y los mexicanos. En otro tema, presidenta, quería preguntarle si no ve un riesgo en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos a raíz de todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas con la petición de extradición del gobernador Rocha y los 9 servidores públicos más, y además las recientes declaraciones que ya son reiterativas del presidente Donald Trump de que si no se hace nada, Estados Unidos lo hará. Bueno, lo primero es que eso de que no se hace nada, pues estamos haciendo muchísimo, muchísimo. Y él lo sabe, y lo saben las autoridades de Estados Unidos. Hay disminución de los homicidios dolosos en México, hay cerca de 2.400 laboratorios que se han destruido, de producción principalmente de metanfetamina. El otro día, por cierto, leí que había alguien que decía que al decir que estábamos destruyendo laboratorios estábamos reconociendo que en México se producía fentanilo. No, lo más que se ha encontrado aquí es la producción de pastillas, o sea, el empastillado que se encontró en noviembre, si mal no recuerdo, en Sinaloa, pero no la producción como tal de fentanilo hasta ahora. Y los laboratorios que se han destruido son principalmente de metanfetamina. Entonces hay destrucción de laboratorios, hay trabajo conjunto, ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, se comparte información, inteligencia, hay una disminución muy importante. A ver si te pasa, Roberto, una gráfica
que ayer estuve viendo con él, de la disminución de la entrada de fentanilo de México a los Estados Unidos reconocida por el gobierno de Estados Unidos, porque son datos de CBP. Es lo que pasaba en octubre de 2024 y lo que pasó en marzo del 2026, si mal no recuerdo. Para que vean ustedes la reducción reconocida por las autoridades de Estados Unidos. Hay un reconocimiento, mañana se va a presentar este documento que publica Estados Unidos de reconocimiento de las causas, que nos parece muy importante, y también de que no haya tráfico de armas hacia México, que es algo que hemos estado insistiendo nosotros en todas las reuniones. Entonces hay resultados y vamos a seguir trabajando, porque evidentemente lo que nos interesa pues es que las y los mexicanos vivan tranquilos, sin violencia, en un proceso de construcción de la paz que va desde la atención a las causas hasta la cero impunidad. Entonces se está trabajando conjuntamente. ¿Qué queremos nosotros? Que se respete el entendimiento que tenemos, que se respeten nuestras leyes y nuestra Constitución, y que si hay personas de Estados Unidos vinculadas con labores de seguridad, pues tienen que seguir las reglas que están en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Eso es lo más básico, que se respete nuestra soberanía, que se respete la territorialidad y que haya confianza mutua, porque si no, pues es muy difícil seguir trabajando conjuntamente. Y hay avances muy importantes. Hay quien quiere, como lo dije yo el viernes, del lado de Estados Unidos y del lado de México, que esa relación no exista, que sea muy mala la relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, pero buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién quiere que no haya esa buena relación? Pues sobre todo nuestros adversarios políticos, que van a Estados Unidos a hablar mal de México y de la supuesta mala relación que hay entre Estados Unidos y México, o de lo mal que hace México, o de que hay un narcogobierno, o de todos ellos son los que quieren que se rompa la relación con Estados Unidos. Nosotros, defendiendo, repito, nuestra soberanía y nuestros principios, vamos a buscar siempre la mejor relación con el gobierno de los Estados Unidos, porque los avances en año y medio son muchísimos, o desde que entró el presidente Trump en febrero a la fecha, son muchísimos. Entonces, ¿qué sentido tiene minar esa relación si estamos dando resultados de ambos lados de la frontera? Cada uno con nuestra propia visión y encontrándonos ahí donde tenemos coincidencias y buscando siempre la seguridad y la paz del lado de México y del lado de Estados Unidos. Sí. Mira, aseguramientos de fentanilo, ahí dice ahí hay algo mal en el título, en la frontera suroeste. Ese es octubre de 2024. Algo le falta, no sé si son, a ver si te la pasa completa, para que te diga qué unidades son. Pero hay 68%, kilogramos, ahí dice. 68% de disminución. Vean qué resultado es este. ¿Eso qué es? Lo que Estados Unidos incauta en Estados Unidos. Entonces, si nosotros no estuviéramos haciendo la parte que nos toca, para que no llegue droga a Estados Unidos, porque nadie quiere que llegue fentanilo a los Estados Unidos, ni tampoco a México, ilegal, a los jóvenes, ni a ningún lugar del mundo. Es una droga, bueno, ninguna droga, pero en particular el fentanilo. Entonces, estamos trabajando conjuntamente y hay resultados. Entonces, ¿para qué minar esos resultados? Mejor vamos a seguir trabajando en el marco de la colaboración que hemos tenido hasta ahora, respetando nuestra soberanía. Entonces, ¿usted no ve ninguna no tendría por qué haber. Ahora, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre de este año.
Entonces ellos, pues mucho de lo que hacen, pues tiene que ver con su elección de noviembre. Lo que nosotros queremos es que pues México no sea parte de esa decisión, ¿verdad? O sea, México se mantiene al margen de la decisión de las y los estadounidenses. Lo que decide el pueblo de Estados Unidos nos parece bien porque nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y buscamos siempre la mejor relación. Pero hay mucha gente que quiere utilizar a México como parte de la campaña. Pero pues nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay muchos temas en el propio país pues que tienen que definir su propia elección y que México se mantenga al margen de esa elección, siempre defendiendo nuestra soberanía. Presidenta, ¿el TEMEC camina por buena senda? Hay pláticas entre el secretario de Economía, el secretario de Comercio y el embajador que se dedica, el embajador Greer, que es el que se encarga de esta revisión, y las pláticas continúan, no se ha cancelado nada. En este mismo tema del gobernador Rocha, Presidenta, usted acaba de mencionarnos que el gobernador se encuentra en Sinaloa. ¿Su gobierno no ve riesgos de que Estados Unidos pueda venir y extraerlo como lo hizo en su momento con el Mayo Zambada? No creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir, pero además no creemos que vaya a ocurrir. Y finalmente, Presidenta, quisiera preguntarle qué información tiene acerca de estos pueblos de Guerrero, de la montaña de Guerrero, en especial de Chilapa, que están denunciando que fueron desplazados o están siendo desplazados por este grupo criminal. Lo mencionó hoy el secretario de Seguridad y junto con la Secretaría de Gobernación estamos pues trabajando ahí para poder proteger a la población. ¿De qué manera les van a dar? Pues primero hay esa que entrar certeza? en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares, y con la presencia de la Guardia Nacional y al mismo tiempo con la atención a estas familias desplazadas, pues ayudar a que puedan regresar a su lugar de origen. Muchas gracias. Y mientras tanto darles protección. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bueno, 9:30, vamos con Humanismo Mexicano. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. La historia de México es fascinante, pues son pocos los países en el mundo que pueden preciarse de tener como padre de la patria a un intelectual humanista. Recordemos que Miguel Hidalgo fue un intelectual, un rector, que tras ser perseguido por liberal, atendió curatos como el de Dolores, en donde sembró ideas de igualdad que más tarde se defendieron en el campo de batalla. Hidalgo es una de las llamas más brillantes que iluminan al humanismo mexicano. Su convicción por la educación, el trabajo digno y la igualdad como medios fundamentales para lograr la transformación de la condición humana, hoy en nuestro presente se reflejan en los principios de justicia social y dignidad que guían al Gobierno de México. Es por eso que el día de hoy, en el marco de su reciente aniversario de nacimiento, queremos invitarlos a redescubrir a este insurgente humanista, a Miguel Hidalgo, que demostró que las verdaderas transformaciones se construyen primero aquí, en la conciencia. El pasado 8 de mayo, el humanismo mexicano conmemoró el 273 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, nacido en la hacienda de Corralejo en la antigua provincia de Guanajuato. Desde joven, Hidalgo destacó por su brillante formación académica. Junto a su hermano José, estudió en Valladolid, hoy Morelia, donde ingresó al Colegio de San Nicolás Obispo. Su talento lo llevó a convertirse en maestro y más tarde en rector de la institución en 1788. Tras dejar la vida académica, asumió distintos curatos, especialmente el de Dolores. Ahí desarrolló una profunda vocación comunitaria, promoviendo la igualdad entre las personas sin importar origen o condición social. Compartía con sus feligreses conocimientos, arte e ideas ilustradas en reuniones que dieron fama a la Casa Cural de Dolores como la Francia Chiquita.
las noticias sobre la invasión napoleónica en España y las tertulias organizadas en Querétaro por doña Josefa Ortiz Telles Girón acercaron a Hidalgo a los primeros grupos insurgentes. La conspiración fue descubierta y en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 convocó al pueblo a iniciar la lucha por la independencia. Su espíritu libertario quedó plasmado en decisiones históricas, como la abolición de la esclavitud y su propuesta de crear un Congreso integrado por representantes de todos los pueblos del reino. Hidalgo imaginaba un gobierno justo, cercano a la gente y comprometido con combatir la pobreza y la desigualdad. La vida y pensamiento de Miguel Hidalgo sentaron las bases de la soberanía popular, la igualdad ante la ley y la construcción de una república democrática y libre. Su legado permanece como uno de los pilares fundamentales del humanismo mexicano. Muchas gracias. Gracias, buen día.